Bienvenidos a este podcast. Hoy voy a hablar del tema accesibilidad. Primero me voy a presentar. Soy una vecina de la ciudad de Rafael Calzada. Tengo 24 años y tengo discapacidad. En 2020 me diagnosticaron esquizofrenia y en mayo de 2021 me contagié de coronavirus, lo cual me ocasionó encefalitis con doble hemiparesia. Estuve 3 meses en cama y perdí masa muscular. Un día me quise levantar y me caí al piso. Ahí me di cuenta de que no podía caminar más y mi vida cambió por completo. Tuve dificultades para tragar, no podía hablar, apenas balbuceaba, me alimentaban mis padres solo con líquidos, además usaba pañales y ni siquiera podía levantar la cabeza. Comencé a recuperarme en un centro kinesiológico privado y luego fui internada en el Hospital de Rehabilitación José María Jorge a principios de este año 2022. Desde entonces noté grandes avances de estar en silla de ruedas hasta el día de hoy en el que estoy tratando de caminar en andador. Este golpe que me dio la vida me hizo concientizar y ver la realidad, lo que implica ser discapacitado. Y por ello, las múltiples dificultades que tenemos para desplazarnos en silla de ruedas, a pesar de que existen leyes y ordenanzas que regulan sobre la misma. Esta experiencia me llevó a idear un proyecto para más accesibilidad. Primero hablemos de una definición y un plan. La accesibilidad es una característica del urbanismo, la edificación, el transporte o los medios de comunicación que permite a cualquier persona su utilización y la máxima autonomía personal, brindando de esta forma integración, equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos. Es mucho más que un conjunto de prescripciones. Es tornar al hábitat un albergue en el que el conjunto de la población, entre ellos las personas con discapacidad, puedan habitar con plenitud. En mi municipio, Almirante Brown, hay una población de 552.902 habitantes, de acuerdo a los resultados del censo 2010, de los cuales tienen más de 2.000 personas su pensión por discapacidad, según Fernando Galarra, director del ANDIS. No tengo los datos de cuántos vecinos tienen el certificado único de discapacidad. Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del año 2018, la prevalencia de la población en Argentina con dificultad o discapacidad de 6 años y más es de 10,2%. En términos absolutos, se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas. En América Latina y el Caribe hay alrededor de 70 millones de personas con alguna discapacidad. Y en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Las dificultades. Hoy son muchos los distritos cuyos edificios, parques, transportes e instalaciones privadas de acceso público que resultan inaccesibles para las personas con discapacidad. En esta perspectiva, sentimos que carecemos de plena libertad como ciudadanos, porque se nos han vedado la movilidad en determinados espacios. Y el municipio de Almirante Brown no es la excepción. Por ejemplo, en mi caso, la experiencia de transitar en la vía pública con silla de ruedas es toda una odisea. En mi barrio no hay rampas, excepto en las salidas de los garages, donde hay un desnivel. Las veredas no están adecuadas, presentándose rotas. Bajar a la calle es todo un desafío, por el obstáculo del cordón. En los lugares donde sí hay rampas, muchas están rotas o están demasiado elevadas con respecto a la calle.
Además, se hicieron reparaciones con una cinta asfáltica en diversas calles, quedando un hueco entre la rampa y la calle, el cual dificulta la movilidad. Sí o sí necesito pedir ayuda a alguien para moverme, quitándome autonomía e independencia. Si bien en nuestro municipio se ha avanzado en los derechos para discapacitados según las leyes vigentes, queda un camino largo por recorrer. El sentido de pertenencia y la accesibilidad a personas con discapacidad. Accesibilidad y pertenencia son dos conceptos relacionados. Pertenencia, según la RAE, es hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad, una institución, etc. La accesibilidad es importante para vivir en igualdad de condiciones con los demás, para eliminar los obstáculos en los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones. De modo que la accesibilidad es un derecho y en general permite la pertenencia a una sociedad, comunidad o grupo, ya que impulsa las acciones para participar enteramente y vivir en equidad con el resto de las personas. En la Escuela Municipal de Artes Visuales de Lomas de Zamora, institución en la que estudio, se han dado casos de personas con discapacidad que, por ejemplo, tienen una discapacidad motora, estar en silla de ruedas, quisieron cursar en esta escuela, pero desistieron al ver que el edificio no está adaptado ni es accesible. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo va a haber un sentido de pertenencia si ni siquiera hay acceso a la institución para una persona con discapacidad? Mi caso es de ser una estudiante avanzada en tal escuela que, debido a una repentina enfermedad, adquirí una discapacidad motora. A pesar de eso, quise seguir estudiando, y los directivos de la institución entraron en un dilema. Este es hacer cumplir la Ley Nacional de Educación número 26.206, que establece la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado, y que él garantice el acceso de todos los ciudadanos a la información y el conocimiento como instrumentos centrales de participación. Artículo número 2 y 7. Pero esta escuela no se encuentra adaptada en su infraestructura para cumplir tales efectos. Al final, conmigo se hizo una excepción y terminé cursando virtualmente 2 materias teóricas de cuarto año para que siga en condición de alumna regular. Este ejemplo nos hace ver que todos, aunque actualmente gocemos de buena salud, por un suceso imprevisto o inesperado, podemos llegar a tener una discapacidad o dificultad para seguir normalmente con nuestras vidas. Por lo cual, es esencial tomar conciencia sobre la discapacidad y qué acciones tomar al respecto. El sentido de pertenencia a un colectivo viene de un sentimiento primitivo de pertenecer a una tribu o manada. El no pertenecer hace que el individuo se sienta excluido y a veces que no desee continuar con su vida, y esto es algo muy serio. Garantizar la inclusión, así como a la comunidad LGBT, a la comunidad de personas con discapacidad, es importante y un tema que debería estar en la agenda. Quizás el que no se hable del tema mucho tiene que ver con la incomodidad de lo distinto. El otro ve a la persona con discapacidad como distinto, diferente, y no sabe cómo actuar frente a ella. Quizás los discapacitados como comunidad deberíamos romper el hielo con un chiste sobre nuestra condición. Como institución educativa, la Escuela Municipal de Artes Visuales de Lomas de Zamora y el municipio de Almirante Brown, así como todas las ciudades, deberían de preguntarse: ¿cómo puedo movilizarme en esta problemática? ¿Qué ejercicios debería hacer en la medida de mis posibilidades para resolver este asunto de inclusión?
Y no solo es un tema de inclusión, sino de hacer efectiva la igualdad y, en consecuencia, el sentirse identificado con sus pares, el sentido de pertenencia. Así se concretará lo que dijo Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando garantizamos los derechos de las personas con discapacidad, estamos invirtiendo en nuestro futuro común. De modo que este tema va dirigido al bien común de todas las personas, con una mirada inclusiva. ¿Cuáles serían los objetivos de esta mirada inclusiva? Para mí sería promover la inclusión, asegurar la igualdad de oportunidades y lograr accesibilidad en localidades y barrios. Antes que nada, veamos el marco legislativo que hay en nuestro país, la Argentina. La accesibilidad es un principio que se menciona en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley Nacional número 26.378. En dicha ley, para asegurar la igualdad, el artículo 8 menciona: toma de conciencia para sensibilizar a la sociedad respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos, la dignidad de estas personas y luchar contra los estereotipos, los prejuicios. Además, encontramos en el artículo 9, accesibilidad. Es importante para vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones con los demás, en el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Para, como dije antes, eliminar los obstáculos en los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones. Se tomarán medidas para que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad. Se debe de ofrecer formación y formas de asistencia respecto al tema. En el artículo 25 se habla de salud y se reconoce el derecho de gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. El artículo 30 especifica también la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, según el Honorable Congreso de la Nación Argentina, el 9 de junio de 2008. Además, en el régimen jurídico básico e integral de las personas con discapacidad, Ley Provincial número 10.592, dice: artículo 24. Todo edificio de uso público, sea su propiedad pública o privada, existente o a proyectarse en el futuro, deberá ser completa y fácilmente accesible. Los cordones accesibles que facilitan a las personas con discapacidad al ascenso y descenso. Y esto es responsabilidad de los entes ejecutores públicos o privados. Y el artículo 24, tercero, dice que las vías y espacios libres públicos deben permitir a las personas con movilidad reducida a gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial. También establece que la vereda debe permitir el paso de 2 personas, una de ellas en silla de ruedas, en todo su recorrido. Los pisos serán antideslizantes y los baños públicos deberán ser accesibles, según el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en 1987. En el partido de Almirante Brown está vigente la ordenanza número 7846, que establece: artículo 21. En la construcción de los futuros pavimentos se efectuarán en sus esquinas rampas para facilitar el desplazamiento de los discapacitados. Artículo 22. Por medio de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo se establecerá la necesidad total de rampas en todo el distrito de Almirante Brown.
Oportunidades. Hay una tendencia creciente a tomar muy en cuenta la accesibilidad, porque incide en los siguientes factores. Evolución de las personas con discapacidad hacia una comprensión del carácter social de su problemática y la necesidad de cambios profundos en ese orden. Creciente reconocimiento de las posibilidades de desarrollo y aporte social que las personas con discapacidad pueden brindar, en franco contraste con su rol asignado tradicionalmente de dependencia. El incremento etario de personas con discapacidad, siendo estas con mayor frecuencia de adultos mayores. Concientización de las herramientas legales y normativas de reconocimiento de los derechos de este colectivo, especialmente referidas a la accesibilidad. Cotejar la implementación de la accesibilidad en las ciudades de numerosos países. Con referencia al nuestro, también la Argentina. Innovaciones. Hoy abundan las posibilidades técnicas para brindar soluciones. Hasta hace pocos años impensables, y en todo caso hay muchas instalaciones modernas o en vías de construcción que pueden resultar accesibles con solo pensar en ello a la hora de su proyecto y diseño. Por ejemplo, existen las siguientes innovaciones tecnológicas. Lazarillo es una aplicación gratuita que, según ha apuntado su director comercial y cofundador Álvaro Bravo, facilita a las personas con discapacidad visual moverse en el mundo, ofreciéndoles información de su entorno, tanto en la calle como interiores, gracias a un sistema de posicionamiento accesible con mapas virtuales y la instalación de beacons en los sitios de interior. Cuando se convierta en un sistema oblicuo, se garantizará la accesibilidad para todos. En nuestro país, Argentina, este año la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público comentó que el gobierno trabaja junto a Andis para mejorar la accesibilidad de la plataforma de trámites a distancia a personas ciegas. La OTTAA Project es un sistema aumentativo alternativo de comunicación destinado a personas con dificultades en la comunicación verbal. Es una herramienta móvil, rápida y efectiva que mejora significativamente la calidad de vida y facilita la inclusión social y laboral. Un interesante antecedente. Una ciudad ejemplo en la accesibilidad es Singapur. Lanzó el Plan Maestro de Habilitación 2012 al 2016, que proporcionó señalización accesible para el transporte público y en las áreas y edificios públicos. Las estructuras de vivienda proporcionadas por la Junta de Desarrollo de Vivienda están libres de barreras, y desde 2006 las urbanizaciones más antiguas se han mejorado con rampas, pasamanos y brindan otros tipos de asistencia a las personas con discapacidades. Desde entonces, el entorno público se ha mejorado mediante el Código de Accesibilidad en el entorno construido desde 2013, que proporciona una mayor accesibilidad en los edificios y la infraestructura construidos después de 2013. Las empresas reciben apoyo a través del gobierno para mejorar las instalaciones existentes a fin de proporcionar servicios básicos, funciones de accesibilidad. Entonces, una ciudad accesible se traduce en una ciudad confortable para la totalidad de los habitantes. Es producto de una sociedad que consigue su espacio público y sus edificios accesibles. Es una ciudad que todos los técnicos y sus representantes políticos han incorporado este concepto como una parte más de su cultura de trabajo y se han responsabilizado de normalizarlo como un hábito a la hora de concebir un proyecto.
plan de más accesibilidad. Un plan de más accesibilidad es un plan de actuación cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el objetivo de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El plan evaluará el nivel de barreras que existen en el espacio determinado, definirá las adecuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución. En nuestro país contamos con el Plan Accesar, el Plan Integral para la Producción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local. Accesar fue creado para apoyar a los gobiernos municipales en la puesta en marcha de iniciativas para que las ciudades sean accesibles e inclusivas y permitan el goce de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad en sus territorios, según la Agencia Nacional de Discapacidad. Evaluación de accesibilidad en el urbanismo. Me tomé la libertad de apuntar los siguientes aspectos que son necesarios analizar. Obstáculos. En mi ciudad encuentro veredas rotas, rampas en mal estado o su falta en zonas residenciales y comerciales. Propuestas de actuación. Acondicionar veredas. Implementar más rampas, bien niveladas, tanto en las esquinas, también como obligatoriamente en los centros de salud, educación y entre otros los comercios, sean estos supermercados, verdulerías, carnicerías, bazar, etc., ya que son edificios de uso público. Y en negocios como por ejemplo los gimnasios, ya que en ellos se promueve el cuidado de la salud mediante el ejercicio físico, permitiendo el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. Además, el gimnasio es ideal para que las personas con discapacidad puedan hacer deporte más tarde, ya que con estos espacios se puede mejorar el tono muscular y la potencia cardiovascular. Creo también que se debe promover campañas de concientización respecto a la discapacidad, en especial sobre el ACV. Cuando estuve internada, vi a la mayoría de mis compañeros que tenían ACV como principal causa de discapacidad. También veo necesario crear una aplicación aprobada por la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que permita a las personas con discapacidad acceder a una red de dicha comunidad, que también ofrezca información de interés en cuanto a lugares y eventos adaptados, formación como promotores de concientización de la discapacidad, material del lenguaje de señas o para personas con discapacidad visual, en fin, llegar a sus domicilios a través de sus dispositivos móviles. Conclusión. La inclusión es un tema actual que requiere de acciones inmediatas para asegurar la igualdad de condiciones. La sensibilidad de los representantes municipales nos permite albergar la esperanza de que en el futuro nuestros pueblos y ciudades sean plenamente accesibles. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Que tengas un buen día.